Ya estamos con ustedes, pero en esta oportunidad también estamos con Reinaldo Berrío. ¿Cómo estás, Reinaldo? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí esperando la entrada de Daddy Yankee. ¿Por qué esperando la entrada de Daddy Yankee? ¿Viste que ayer era un desastre eso? El otro día era un desastre, no se podía. Llegó a pasar 1.000.000 de personas en la fila virtual. Sí. Hasta ahí el desastre era total, la gente histérica y todo lo demás. Cuando ya me retiré de la parte de las noticias, me puse a almorzar, qué sé yo, en un 2x3 me di cuenta que había hecho 3 conciertos. Sí, pues. Por eso te decía, porque realmente me sorprendió esa noticia durante esta semana. Yo creo que una cosa es ser fanático de un artista y otra es estar en una lista de espera en el lugar de 800.000 o 1.000.000, o sea, increíble, realmente quedé pero él tenía programado un un concierto entre 45.000, 50.000 personas. Entonces, cuando veo la fila de 1.000.000, dije, o sea, él puede llenar 20 veces el Estadio Nacional. Sí. Hizo 3. Increíble, ¿eh? Sí. Ya, bueno. Ojalá que haya cambiado la fase, porque si no, el enredo para la productora. Ojalá que todas las fases cambien. Por ejemplo, bueno, ya vamos a estar con el programa al aire. El 25 de mayo está Karol G. Ya. 2 conciertos. Y cada concierto es para 14.500. Entonces los 2 conciertos es 29.000 y pueden entrar solo 20.000. Mira. Oye, increíble. Esto de los conciertos realmente es un fenómeno, porque demuestra, digamos, no solo el interés que tiene la gente por ir a ver a sus artistas favoritos, sino que también hay un tema de poder adquisitivo que no es menor, digamos, porque las entradas para ir a ver a Daddy Yankee, las más baratas valían como 40 lucas, digamos. Claro. Entonces, pagar 40, 50, 80, 100.000 pesos para ir a ver a un artista, te la encargo. Sí. Y fíjate que hay 7 conciertos en 14 días en el Nacional en septiembre. Justin Bieber, 3 de Daddy Yankee, 3 de Coldplay, ahí van los 7, y me falta alguien más que no me acuerdo en este rato. En 14 días, 7 conciertos en el Nacional. Y de Alberto Plaza no hay uno porque me quería inscribir. Yo te iba a decir, tírate reggaetonero. De tener más plata de la que tenés todavía con la tele. Pero bueno. Claro, sí. Oye, bueno, vamos a los temas serios de la semana. Por favor, si para eso te contratan, para que seas el serio. El divertido soy yo. Sí. Oye, bueno, tuvimos en una semana que está terminando, porque estamos grabando el viernes 20 de mayo, y la noticia trágica, que aunque todos en Iquique y en Chile, en el fondo nos despertamos con el tema de este incendio que se da en el Boro, que se quema una casa con 12 personas al interior y que finalmente terminan falleciendo 9 personas, de las cuales 5 son niños. Y de los niños, 2 bebés. Sí, tenían un par de meses los chicos, los niñitos. Una familia ecuatoriana, Karim, claro, que ya lleva hartos años viviendo en nuestro país, y precisamente los niños ya eran chilenos, digamos, sus hijos habían nacido acá en Chile y viviendo, ¿cierto?, en las condiciones precarias que significan los campamentos, ¿cierto?, en nuestro país. Una situación que yo no sé si tú recuerdas, en algún minuto en el gobierno de Ricardo Lagos se auguró el fin de los campamentos en Chile. Sí. ¿Te acuerdas tú que en algún minuto se dijo que el año 2010 Chile iba a ser un país desarrollado? Sí. y no iba a tener campamentos? Sí. Bueno, te cuento que solamente en Alto Hospicio hay 62 campamentos. Wow. Y hay más de 8.500 familias en situación de precariedad en la vivienda. 8.500 familias, si tú lo multiplicas por 4, que es más o menos el promedio que tienen las familias en Chile, estamos hablando de casi 40.000 personas que no tienen vivienda, ¿cierto?, que viven en condiciones precarias en Alto Hospicio. Oye, pero en todo caso esto se dijo desde Lagos, se intentó atacar, yo me acuerdo, potentemente con Piñera, pero no avanzó. No avanzó. Sí.
en Bachelet 2 como que el plan otra vez bajó y volvió a proliferar el tema, y no se pudo lograr el avance que varios prometieron. No sí. Lo dijo solo Lago, también lo prometió Piñera. Claro, es que todos los candidatos, ¿cierto? Todos los presidentes que hemos tenido en realidad han señalado, ¿cierto?, que van a abordar el tema de la vivienda digna, de la vivienda propia, pero al final, claro, se encuentran con una realidad que los sobrepasa. O sea, obviamente, ¿cierto?, en las campañas el papel aguanta todo, como se dice en buen chileno. Claro. Pero mira, hay un estudio de la Universidad Católica que estuve revisando precisamente hoy en la mañana, y señala que hay un déficit en el país de 640.000 viviendas. Imagínate, o sea, es tremendo, porque este gobierno prometió en su campaña construir 260.000 viviendas en los próximos 4 años. O sea, durante el gobierno de Gabriel Boric bajaríamos ese déficit de 640 a 400.000, pero todavía es gigantesco realmente 400.000 viviendas. Y toma en cuenta que en los 4 años se van a generar nuevas familias. Además, eso también es cierto, y hay una serie de aspectos que me gustaría que conversáramos, Karim, porque lo primero que yo diría, y que yo creo que es hora ya de que empiece a ser cierto noticia de primera plana, que las opciones para las soluciones habitacionales en nuestro país, o sea, hay una rigidez desde el Estado, ¿cierto?, para resolver el tema. O sea, hay 2 o 3 formas y se dejan de lado muchas otras, digamos. Hay muchas posibilidades. Precisamente los dirigentes del campamento que sufrió este dramático incendio hoy día señalaban que ellos no quieren que les regalen las casas, pero ellos quieren vivir de alguna manera en forma digna. Claro. Entonces, por ejemplo, ellos proponían, ¿cierto?, que el Estado pueda poner todo lo que es, ¿cierto?, la infraestructura básica, el acceso a agua potable, ¿cierto?, claro, el alcantarillado, poner la electrificación, las veredas, en fin, y que de alguna manera, ¿cierto?, ellos van a ir construyendo sus propias casas, una especie de autoconstrucción, pero de manera ordenada, ¿cierto?, de manera regulada, reglamentada, y no esta verdadera, ¿cierto?, ley de la selva que impera en los campamentos, donde hay un grupo de personas que muchas veces, ¿cierto?, lucra igual con esto, se toman un terreno, lo hacen la demarcación y después empiezan a vender el terreno, ¿cierto?, o a arrendarlo a una familia, claro, que necesita. Mire, aquí tiene un terreno, no sé, este vale tanto, 1 millón, 2 millones, no sé, y están vendiendo algo que no corresponde porque el terreno, claro, no es de ellos, ¿cierto? Normalmente son terrenos fiscales. Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema que no se ha abordado seriamente, creo yo, desde el punto de vista de las autoridades de gobierno. O sea, no solo, bueno, este gobierno está recién partiendo, pero estamos hablando de los gobiernos anteriores, porque cierto está el tema del subsidio, de la vivienda digna, de entregar solamente este formato, y este formato donde las empresas, ¿cierto?, constructoras, las empresas inmobiliarias llevan una parte importante de la tajada claro, de la torta, digamos. ¿Ah? Claro. Porque claro, el gobierno no construye, ¿cierto? El gobierno solamente licita y entrega estos proyectos, y tenemos claro, como por ejemplo ahí en los Altos de Playa Blanca, que la gente cuando va al aeropuerto puede ver, ¿cierto?, que se ven bastante bien esas viviendas. Sí. Son viviendas de más de 60 metros cuadrados, pero tú no puedes hacer en la ciudad, ¿cierto?, no sé, 10.000 o lo que se necesita, digamos, ¿cierto?, porque es muy caro, porque no hay recursos, y porque, ¿cierto?, hay que ir poco a poco haciendo ese tipo de soluciones. Entonces, necesariamente, ¿cierto?, habría que tratar de explorar otras fórmulas. Hay un tema que tú tienes que recordar, Karim, por ejemplo, las viviendas tuteladas. Estas claro, viviendas, ¿cierto?, que son para la tercera edad, para las personas, ¿cierto?, que de repente que se quedan solos, ¿cierto?, que los hijos ya no están, en fin. Y son viviendas bastante dignas, ¿cierto?, que están bien situadas, bien ubicadas en la ciudad, y que en el fondo es como un arriendo
que le facilitan a estas personas mientras les queda vida, digamos, ¿cierto? A lo mejor, no sé, 10 años, 20 años, lo que sea, y después la vivienda vuelve a ser del Estado y se le reasigna a otra persona. No te la sacan, no te la quitan nunca más, y te sacan un porcentaje, me parece, de acuerdo a tu jubilación. Nada. Claro. Entonces, entonces yo creo que hay que explorar otras fórmulas. Y ahí también se echa de menos, Karim, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, desde el punto de vista ¿cierto? De los gremios empresariales, de los gremios de la vivienda, ¿cierto? De la Cámara Chilena de la Construcción, que ellos nunca han propuesto una cuestión distinta, ¿cierto? Que pueda ser más masiva, si en el fondo de eso se trata, ¿cierto? Si el gobierno, no sé, licita 1000 soluciones habitacionales, bueno, ¿cómo hacemos otras 1000? De una manera distinta, digamos, más económica, ¿cierto? Pero para ir resolviendo este problema, porque de lo contrario, ¿cierto? Este gobierno no lo va a resolver, ni el próximo. No lo va a resolver ninguno. Claro. Fíjate que yo estaba conversando, te lo dije fuera de cámara, con un arquitecto y me dice, año a año se van generando 30.000, se va generando un déficit de 30.000 casas. Y se van pudiendo resolver poniéndole todo el power, toda la potencia, solo 15.000. Entonces el número sigue aumentando. Y estuvimos conversando, que va a estar en este mismo programa la entrevista, con el Ceremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, y dice que está toda la disponibilidad en el sur de Iquique y en varias comunas del interior. O sea, Hospicio no es del interior, pero digamos no está en la costa. Hospicio, Guara, Pozo Almonte son comunas que están ya con los terrenos designados para poder construir viviendas sociales. Ahí en la entrevista le explica exactamente de lo que se trata y contó también que en Playa Blanca tampoco se va a poder seguir haciendo más. Eso va a quedar como encapsulado en el medio entre el sur de Iquique e Iquique mismo. Y eso, oye, por los peligros de aluviones, entiendo, ¿no? Por varias razones, sí, los peligros de aluviones, pero también por un tema como de interconectividad con el sur. Ya. Quedaron de más. Claro. Sí, quedaron muy atrás mano. Claro, quedaron como en el medio y puede entorpecer la cosa. Pero bueno, dice que se están buscando las soluciones, por lo menos de parte de Bienes Nacionales, se están haciendo todos los estudios y se está buscando el financiamiento para los estudios exactos, porque dice que el sector del sur de Iquique tiene que tener otros estudios más potentes que el de Iquique mismo. Ya. Mira, sí, yo creo que este gobierno tiene un tremendo desafío, ¿cierto? Porque de alguna manera va a tener que generar una forma distinta de, ¿cierto?, asumir algunas soluciones, probablemente soluciones intermedias, digamos, ¿cierto?, que, como te decía, de alguna manera mejoren un poco la precariedad que significan los campamentos, pero que no van a ser soluciones definitivas, porque evidentemente, ¿cierto?, que una construcción precaria, con materialidad, que como el caso de hoy, ¿cierto?, son bastante, en cualquier minuto, digamos, ¿cierto?, pueden producirse un siniestro. No es para pensar en que la gente ahí va a vivir 20 años o el resto de su vida, digamos. Debiera pensarse, como te digo, en algunas soluciones intermedias. Otro tema importante de este estudio de la Universidad Católica, Karim, es que señala que más del 40% del déficit habitacional por allegamiento, ¿cierto?, los allegados, hacinamiento o las viviendas irrecuperables en el norte del país tienen un jefe o jefa de hogar que es de origen migrante. Ya. Y ese es un tremendo tema también, ¿cierto?, porque efectivamente nuestra región siempre ha tenido déficit habitacional, pero este se ha incrementado en los últimos años precisamente por la llegada masiva de migrantes, digamos, ¿cierto?, donde ahí también hay un tema de cómo distribuyes toda una población migrante que llega a una región en todo el país, digamos, cómo de alguna manera, ¿cierto?, la puedes reubicar, reinstalar, puedes generar polos de atracción en otras regiones del país para que la carga sea compartida, digamos, claro, y no solo se quede en una región. Al final el problema les queda, ¿cierto?, a los alcaldes o le queda, ¿cierto?, a las autoridades regionales, y ellos no tienen el resorte para resolverlo. O sea, el alcalde de Alto Hospicio, por ejemplo, señalaba que ellos
proporcionan agua potable. Imagínate una cuestión tan básica, ¿cierto? En un campamento, en pleno desierto. Al final el municipio tiene que llevarle, ¿cierto?, a través de camiones aljibe, distribuirles agua a las distintas campamentos, ¿cierto?, a los comités, en fin. Y por otro lado, ¿cierto?, una dirigente de este lugar donde ocurrió este siniestro decía que ellos tenían que pagar 4.000 pesos cada 2 o 3 días, digamos, a una empresa privada para que les entregara agua. Entonces imagínate lo que significa eso. Prácticamente al mes se gastan, no sé, 20, 30 o más mil pesos para poder pagar el agua. Sale más caro que pagarle a los de Aguas Andinas. Justamente. Entonces, Aguas del Altiplano en este caso. Agua del Altiplano, perdón. Claro, entonces mira, yo creo que ahí hay un material que van a tener que las autoridades estudiar. Desgraciadamente, y yo lo mencionaba, ¿cierto?, en la nota que me tocó hacer hoy día, esto, ¿cierto?, la gente se conduele cuando ocurren estas tragedias, ¿cierto?, van al lugar, en fin, prometen, ¿cierto?, mejorar la situación. Bueno, y esto deja de ser noticia en una semana más, y todo el mundo se olvida, digamos, lo que ocurrió en el verano con las casas que se quemaron ahí en Laguna Verde. La del verano fue terrible, parecía, o sea, fue calificado como a nivel de incendio forestal. Fue tremendo, fue terrible lo que pasó en el verano en Iquique. Entonces ahí, por ejemplo, ¿cierto?, ahí se quemaron con más de 100, creo que fueron como 150 viviendas, digamos, viviendas precarias obviamente, pero viviendas al fin y al cabo, y ahí no se resolvió el tema. Si la gente, yo entiendo que volvió a vivir al mismo lugar, ¿cierto?, nuevamente con la misma precariedad y estando expuesta nuevamente, ¿cierto?, a tragedias como la que vivieron en el verano. Afortunadamente ahí no hubo víctimas que lamentar, pero pudo haberla sabido, digamos, claro, como ocurrió hoy día en Alto Hospicio. Y esta situación la hemos vivido en todos lados, Karim. Recordemos en Chiloé, hace un tiempo atrás, también ocurrió un hecho parecido. En Valparaíso, no sé, todos los años se quema un cerro completo. También. ¿Ah? Sí. Entonces, alguien le tiene que poner el coto al asunto. Alguien tiene que tomar la decisión, ¿cierto?, en serio, de abordar estas problemáticas y no hacer como que no existen. Esto es lo mismo que pasaba con las migraciones durante el gobierno pasado, así como que cuántas veces lo hemos comentado acá, ¿cierto? Pasaban los migrantes, ¿cierto?, por el lado de los policías, de los militares, ahí en Colchane, al lado, ¿cierto?, del complejo aduanero, y todo el mundo, ahí van los migrantes. Claro. Claro, ahí van. ¿Ah? Pero nadie se hacía cargo del tema. Con esto pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, pero es un problema que vamos a seguir teniendo por harto tiempo. Pero ¿sabes qué? No sé si va por el lado solamente de una política de gobierno, también es algo caro. Claro, por eso te digo, o sea, hay que buscar fórmulas que no sean las que hay que tratar de pensar de una manera distinta, más creativa, ¿te das cuenta? Por ejemplo, mira, yo te digo, el tema de la autoconstrucción, que está acá bastante, ¿cierto?, venido a menos, ¿cierto?, tiene mala prensa, digamos. Claro. Porque probablemente no se ha hecho bien, ¿ya? Recordemos que siempre fue muy criticada la autoconstrucción que se realizó en Alto Hospicio precisamente por el alcalde Jorge Soria en su momento. Claro. Porque las casas no estaban urbanizadas. Entonces, ¿qué pasó? La gente hizo las casas, ¿cierto?, construyó con bloquetas, hay unas casas bien bonitas que están ahí a la entrada de Alto Hospicio, que uno las puede ver, casas bastante grandes además. Pero claro, no habían había que partir por lo elemental, digamos, ¿cierto? El alcantarillado, el alcantarillado, ¿cierto? Las cosas que no puedes hacer después, no puedes romper la casa para hacer eso después de. Claro. Entonces se partió un poco al lote. Y lo otro que también estos sistemas también siempre se han prestado para gente inescrupulosa, ¿cierto? Que teniendo los recursos se toman los terrenos, ¿cierto? Le cuestan un huevo, digamos, los terrenos porque no paga nada. Ese es otro punto. Hacen las casas y después las venden o las arriendan y al final hacen un negocio, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú, ¿cierto?, regulas esto para que estas cosas no ocurran, se hagan de una buena forma? Pero se puede hacer, digamos, y evidentemente es más económico hacer un sistema de autoconstrucción
donde tú le puedes dar a la gente, ¿cierto?, los planos, puedes tener una supervisión de un profesional, de un arquitecto. Claro. En fin, o sea, hay fórmulas, digamos. El tema es que hay que atreverse, ¿cierto?, a indagar esa fórmula, a ser creativos, digamos, en el tema, y a ver cómo se prorratean, por ejemplo, los costos, a lo mejor comprando entre todos, ¿cierto? No es lo mismo ir a comprar un saco de cemento, ¿cierto?, que comprar, no sé, 10.000 sacos de cemento. Alguien que tenga, ¿cierto?, esa capacidad, que puede ser el Estado a través de alguna institución, ¿cierto?, que dirija o de alguna manera, ¿cierto?, supervise estas construcciones. En fin, hay fórmulas, digamos, hay que ser creativos. Y también hay que pensar en alternativas a viviendas propias, Karim, como ocurre en otros países. En Europa en muchos lugares las viviendas que te pasa el Estado, te las pasa mientras estás vivo, digamos, o mientras no tienes la posibilidad de comprarte otra casa, pero después la tienes que entregar y se la pasan a otra persona. Exactamente. O vives arrendando por toda tu vida, pero tienes la plata para arrendar. Claro. Así es que bueno. Reinaldo, ¿algo más que decirnos en este bloque? No, yo creo que el tema lo vamos a abordar, ¿cierto?, en las ediciones de Iquique Noticias. Vamos a seguir conversando con las autoridades la semana que viene, porque es un tema que nos preocupa, que nos inquieta y del cual tenemos que hacernos cargo también nosotros, ¿cierto?, como medio de comunicación, para llevar las distintas visiones que tienen las autoridades, ¿cierto?, los dirigentes de los campamentos, las personas que sufren esta realidad, y que yo creo que entre todos vamos buscando alternativas de solución. Ahora está el tema del gobierno regional también, que es súper relevante, ¿cierto?, que se empodere, que a lo mejor tenga una capacidad de mover sus recursos, y eso, ¿cierto?, sumado a los del Poder Central, ¿cierto?, a los ítems presupuestarios de los distintos ministerios, se pueden ir sumando, a lo mejor de repente incluso hasta los municipios, ¿cierto?, pueden poner una parte y se suma y se hace una bolsa lo suficientemente potente para ir generando a lo mejor algunas soluciones intermedias, que yo llamaría, ¿cierto?, o alternativas a lo que tiene el gobierno con los subsidios, que sabemos que es caro. Que es más caro ahora, digamos, con todo lo que han subido los materiales de construcción y todo eso. Así que también hay que buscar otras opciones. Y estamos intentando ahí tener una entrevista de unas personas que hoy día nos llamaron para quejarse de la entrega de unas viviendas sociales que no están cumpliendo con los metros cuadrados que la misma ley dice que tienen que tener. Claro. Así es que ojalá la podamos tener para la próxima semana. Vámonos a un corte, Reinaldo. Vamos a un corte, ustedes no se vayan, que continuamos con más Iquique al día.